Hola, ¿qué tal estudiantes de cuarto de secundaria? A continuación, como parte del avance de la materia, observaremos una temática muy favorable para la redacción, los signos de puntuación. Recordemos que los signos de puntuación se clasificarán en el punto, punto y coma, la coma, los puntos suspensivos, dos puntos, comillas, paréntesis y corchetes, la raya y los signos de interrogación y exclamación. La coma. Vemos que este signo de puntuación indica una pausa breve en el texto. Separa las palabras de enumeraciones. Básicamente su función es la de separar ideas y delimitar algunas numeraciones del texto. Sin embargo, ahondaremos a continuación en otras funciones que cumple la coma. Como ya mencionamos, separa palabras de enumeraciones. Ejemplo, tan grande era su suerte que cantaba, reía, saltaba y lloraba al mismo tiempo. Separa aclaraciones ubicadas dentro de una oración. Pelé, según algunos entendidos, fue el mejor futbolista de la historia. De la misma forma, separa el apellido del nombre en determinados casos, como las citas bibliográficas o referencias. Separará vocablos o vocativos cuando nosotros nos dirijamos hacia una persona, diciéndola por su nombre o la cualidad específica que tiene. No sabes, amiga, cuánto lo siento. De la misma forma, cuando la oración invertirá su orden, se utilizará comas. De la misma forma, cuando en una segunda oración se suprime el verbo, la coma será empleada en cuenta del mismo. La miseria trae desesperación, el orgullo, presunción. Si la oración es breve, delante de las conjunciones, más, además, pero, aunque, sino, que, por consecuente, sin embargo, es decir, se utilizará la coma. Pinten todas las casas, pero no las ventanas. Cuando son las conjunciones copulativas, adversativas, como el pero y otras que vimos dentro de las oraciones subordinadas, se aconseja, sin embargo, la utilización del punto y coma. También sirve la coma para separar lugar y fecha en las cartas. De la misma forma, se separa las oraciones o frases cortas a partir de la utilización de este signo de puntuación. El punto y coma, en tanto, será una pausa intermedia menor que el punto pero mayor que la coma y se utiliza en los siguientes casos. En enunciados largos antes de las conjunciones que indican oposición o lo contrario, pero aunque más, sin embargo, en cambio, no obstante. Era feliz allí con toda esa gente que la quería. Sin embargo, algo vino a enturbiar esa felicidad. De la misma forma se utiliza el punto y coma en enunciados breves cuando se señala una separación más destacada. Así también en enunciados no enlazados que se encuentran estrechamente ligados, pero que llevan una conjunción. El viento llevó sus risas, y la noche fría había caído. De la misma forma, el punto y coma se presentará en enumeraciones extensas si hay una coma o algunas comas, es decir, separa elementos de una enumeración, cuando esta enumeración lleva comas. Ejemplo, Carlos, el más organizado, sería el presidente de la comisión organizadora. Mercedes, que tenía contactos en el mercado, conseguiría los alimentos. Quiere decir que en enumeraciones, cuando ya hemos tenido muchas comas, el punto y coma será como un globalizador de todas esas pausas pequeñas que tuvimos anteriormente. Recordemos ahora el punto. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido es aquel que dividirá oraciones encapsulándolas en ideas más pequeñas. El texto puede continuar ya que hay una relación de complementariedad entre estas ideas. En cambio, el punto y aparte marcará el cierre de un párrafo. Se termina una idea con sus aclaraciones y se dará inicio a otro tipo de idea en otro párrafo. El punto y final dará finalización al texto completo. El punto y seguido es cuando, o se utiliza cuando, el mismo párrafo tiene diversas ideas relacionadas a un tema.
El punto y aparte se utiliza cuando terminemos de relacionar esas ideas y nos pasemos a una temática diferente, y para ello utilizaremos un párrafo aparte, por ello su nombre. El punto y final indicará la finalización de todo el asunto que ha tratado el texto. Los dos puntos serán, en tanto, una pausa intermedia. Indican que no se completó el pensamiento e irán antes de un enunciado, explicación o consecuencia de lo anterior. De la misma forma, se utilizarán antes de que se dé una enumeración explicativa en decretos, títulos, acuerdos, sentencias y convocatorias, además del encabezamiento de las cartas, notas o solicitudes. Igualmente, los dos puntos serán empleados después de una palabra clave en un documento, antes de una cita textual, después de expresiones enumeradoras y, obviamente, en diversas oraciones que preceden al resumen de lo anterior. Los puntos suspensivos indican intriga, incertidumbre, duda y suspenso. Sirven para aclarar la interrupción de un discurso o para indicar algo que se ha omitido en una cita textual. La raya separará frases o también oraciones incidentales. El guión, que es más corto en su longitud que la raya, separa palabras de un renglón a otro y también puede indicar la unión de palabras o vocablos compuestos que originalmente se escriben separados. Las comillas. Es algo muy interesante, ya que en el español, a pesar de que se nos indica que debemos utilizar las comillas angulares, estas que están a cada rincón de la pantalla, utilizamos las comillas inglesas. Hoy en día, debido a las tecnologías y obviamente la influencia que el Imperio Británico y el posterior conglomerado de estados independientes en América del Norte ha tenido sobre la historia y la tecnología, se utilizan las comillas inglesas, aunque en español se recomiendan las comillas angulares. Las comillas angulares servirán para repetir frases textuales. Las inglesas se utilizan en el caso en el cual dentro de una cita textual con comillas se abre otra cita textual con comillas. Ejemplo, cuando le avisó, si no llamas no te atenderán, aunque les digas, y comillas inglesas, hay un embotellamiento. ¿Me entiendes? Para finalizar, las comillas simples indicarán aclaraciones o citas textuales dentro de una cita textual que antes estaba dentro de otra cita textual. ¿Sí? Los signos de interrogación, ya para terminar, serán básicamente, al igual que los signos de exclamación, aquellos que se escriban delante y detrás, puesto que en español se tiene que abrir la interrogación y cerrar la interrogación, y lo mismo con las admiraciones o exclamaciones. Es muy sabido que actualmente por las redes sociales se utiliza solamente la última se utiliza solo el de cierre al final, pero esto es un error, ya que es propio del idioma inglés y no así de la lengua castellana. Y con estas aclaraciones hemos podido terminar el video explicativo. Espero que haya sido de su agrado y recuerden que nos veremos en la siguiente sesión. Hasta luego.